Podcast. Lo mejor está por escuchar. Oye mi súplica, Vulcano, que proteges el mes de Germánico, y tú, Minerva, que guardas a nuestro emperador con audacia. Bendecid la jornada que el magnánimo Domiciano nos ofrece. Nunca el mundo ha visto espectáculos semejantes a los que los Flavios, más cercanos a los dioses que a los mortales, han ofrecido y ofrecen a sus romanos. Que el destino nos permita seguir en este mundo para disfrutarlos. Nuestro emperador, que cumple hoy 15 felices años en el gobierno, y la púrpura se asocia gozosa a su nombre, mientras un nuevo sol nace celebrando su mandato. Que los dioses entreguen 5, 10, 15 años más. Es el momento de disfrutar de este espectáculo inolvidable. Ha llegado la hora del disfrute de los sentidos. Celebrad conmigo esta jornada gloriosa y afortunada. ¿Por cuántos años perdurará la memoria de este día? Su carácter sagrado no se desvanecerá durante siglos, mientras los montes del Lacio y el Padre Tíber, mientras tu Roma permanezca en pie y perdure el Capitolio que al orbe restituyes, oh emperador Domiciano. Que comiencen los juegos. Te doy la bienvenida a Roma a Eterna. Con esta versión de Una Silva de Estacio, comenzamos el programa 140 de Roma Eterna, un programa en el que hacemos una pausa en la lectura que tocaría esta semana. Tocaría hablar de la Eneida de Virgilio, pero lo vamos a dejar descansar en sus cuitas porque estás ante un programa muy especial. Y estoy emocionadísimo. A lo largo de la historia del podcast he sintonizado programas romanos de radio, si te acuerdas, como Roma Criminal, o emisoras de radio romanas, como Radio Capitolio, la radio de los romanos de bien, o bien Radio Aventino, tu radio plebeya. Y hoy es la primera vez en la historia del podcast que grabamos en estudio, como puedes estar viendo si estás viendo el vídeo. Este programa se graba desde los estudios de Podium Podcast situados muy cerquita del Capitolio. Estamos en pleno foro, por la vía sacra, a la izquierda, entre el templo de Saturno y el de Vespasiano, cerca del vendedor de pezones de loba y de morros de nutria. Muchas gracias a todo el equipo de Podium por hacer posible que estemos aquí hoy, por grabar esto hoy, a Lisi, a Juan, a Luismi, y a todo el equipo de Podium Podcast. Y para acompañarme en esta primera charla, de las que haremos este año en estudio desde aquí, tengo a mi compañero de fatigas, divulgativas romanas, arqueólogo, especialista en Antigua Roma al día, youtuber, escritor, camarada capilar y querido amigo, Néstor Marqués. Bienvenido a casa, Néstor. ¿Cómo estás? Salve, Iván. Pues salve. Encantado de estar aquí contigo, de estar en este plató maravilloso de Podium Podcast. ¿Has visto qué despliegue? Es espectacular. Espero que lo estéis viendo esto en vídeo porque merece realmente la pena. Y a Domiciano. Y claro, estar acompañados aquí con el emperador Domiciano, sí, que es un verdadero lujo y que va a tener mucho que contarnos hoy. Sí, porque vamos a hablar un poco del libro que has sacado, de Gladiadores, pero vamos a hablar un poquito de todo porque la última vez que viniste fue con Pablo Aparicio, compañero con el libro de Constantino, de la Roma de Constantino, que lo está petando. Tercera edición. Es que Constantino nos está dando unas alegrías tremendas, esto hay que decirlo. Y eso es un farsante. Exacto, que hemos hablado de él hace poquito además, ¿sí? En el condensador de flujo de Constantino y de sus farsas, porque todo gran hombre que se precie tiene sus tejemanejes ocultos y Constantino, por supuesto, no podía ser de otra manera. Pero sí, efectivamente, la Roma de Constantino está siendo un éxito, 3 ediciones que llevamos ya con Despertaferro y de verdad que es un lujo trabajar, tú lo sabes también, con Pablo. Sí, es un crack. Saludos de aquí, Pablo. Que es un genio maravilloso y que bueno, que todas esas recreaciones que ha hecho, ¿no? Y que yo siempre lo digo, que él ha puesto en la realidad cosas que yo tenía en la imaginación desde hace mucho tiempo y que por fin las tenemos con nosotros y hechas realmente, ¿no? Real. Y eso es maravilloso. Porque aquí hay otro tema también con este libro, que hoy en día está muy de moda, la IA. Aquí no hay IA. Claro. Y nosotros, de hecho, lo que decimos siempre es que este libro tiene un 0%, yo sé que 0 es un porcentaje, de materia grasa, pero 0% de materia grasa IA. Sí, exacto. Está 0 engordado con cosas de IA, con cosas raras. No. Todo lo que hay es un 100% de trabajo, de rigor, de estudio y de divulgación también, porque eso es lo importante al final, ¿no? Y yo creo que hemos conseguido, y lo está demostrando la gente que lo está comprando, que lo está recomendando por todas partes, y creo que hemos conseguido un formato vencedor, con el signo vencedor de Constantino. Sí. Sea cual sea. Sea cual sea el signo, no lo sabemos, pero bueno, eso hay que descubrirlo en el libro, de hecho. Pero creo que
que hemos aunado muy bien, ¿no? El haber llevado esa divulgación rigurosa por una parte, con un contenido que además es científico, que realmente es muy potente, ¿no? Y que hay muy pocas cosas escritas en castellano que nos hablen a este nivel tan profundo de la figura de Constantino y de su tiempo, y creo que hemos conseguido un libro muy potente en ese sentido, pero además visualmente espectacular. Es una pasada. Claro, sobre todo, y que es muy atractivo a la vista, ¿no? Y que nos permite no tener que imaginar todo lo que era la antigua Roma, sino que es que lo podemos ver. Está claro que hay cosas que pueden estar sujetas a interpretación, que yo siempre digo que trabajamos con una pequeña dosis de imaginación controlada y que es imaginación plausible, ¿no? Porque no lo podemos saber absolutamente todo, pero el rigor está ahí, la investigación está ahí detrás y creo que se nota. Y el público en general lo ha visto, también lo han visto los especialistas. Hace muy poquitos días no me puedo resistir a contar que en Roma le he enseñado este libro a profesionales de la arqueología de allí de Roma, de la Superintendencia Capitolina, de la gente que mejor conoce todo esto. ¿Qué cuesta cosa? Y sí, lo han estado mirando al detalle y han visto y les ha encantado, les ha alucinado, ¿no? Entonces, creo que si gusta tanto a la gente que se acerca por primera vez como a los mayores especialistas, es que algo estamos haciendo bien y que estamos consiguiendo, yo creo que hacer esa divulgación que al final aúna a todo el mundo. Que no hay que hablar ni de alta divulgación ni de baja divulgación. No, la divulgación es la que es y es la que consigue un poco entregar lo que está pidiendo tanto el que no sabe nada como el especialista. Es una divulgación que es peligrosa en algunos momentos porque siempre se están derribando los mitos. Aquí en Roma Eterna siempre he dicho que no estamos idealizando Roma. Aquí intentamos divulgar la historia de Roma de la manera más realista posible. Y el otro día hablaba con Ian, con la cierva de Sertorio, y le decía, más lobas, como se ve en el plano general, si vemos el nuevo logo de Roma Eterna, que yo he traído el antiguo para simbolizar el cambio de lo antiguo a lo nuevo, más lobas y menos águilas. Porque aquí lo que hemos venido es a intentar romper esa idealización romana, bélica, expansionista, imperialista, que sí que la hay, pero vamos a lo más allá. Y eso a veces levanta un poco de ampollas. Y por eso el trabajo es tan importante. Y a nivel mental, ¿tú cómo lo llevas eso? El que mucha gente no se sienta bien, no se tome bien el tema de los mitos. Mira, yo, por encima de todo, fíjate, hay una cosa que has dicho que me parece muy importante y es que cuando hablamos de Roma siempre pensamos eso, en las batallas, pensamos en el expansionismo, en lo militar, y yo siempre digo una cosa que me parece muy reveladora, y es que un romano nunca haría una batalla, un romano nunca entraría en guerra, un romano no haría nada de todo eso si los dioses no hubieran dado su permiso. Eso es. ¿Me entiendes? Es decir, la religión, por ejemplo, está por encima de todo eso, con lo cual hay que ver un poquito más allá, es a lo que me refiero, ¿no? Y ir más allá de lo tópico, de lo que es un bulo, de lo que es un mito, y yo me lo tomo de esta manera, porque al final nosotros estamos aquí para hacer historia, nosotros estamos aquí para hacer divulgación, con rigor y basándonos en los datos que tenemos, que es lo más importante. Humano, a veces nos equivocamos, por supuesto. Por supuesto, somos todos humanos, los romanos se equivocaban, nosotros por supuesto que también, ¿no? Pero está claro que cuando uno se equivoca, no hay ningún problema en decir, oye, vamos a corregir. Y de hecho, a mí me gusta mucho equivocarme porque me da pie a contarlo de otra forma y contar las cosas bien y me da pie a explicar nuevas cosas, ¿no? Pero una cosa es esa y otra cosa es efectivamente que hay gente, muy poca por suerte, que se mantiene enrocada en el mito, en el bulo, por el motivo que sea, que puede haber muchísimos motivos detrás y no vamos a entrar tampoco en cuáles son, no hace falta, pero quedarse ahí me parece no saber crecer como persona, no saber crecer como investigador, a lo mejor incluso, o simplemente como interesado en la historia. Entonces yo creo que nosotros como divulgadores somos los primeros que estamos abiertos a cambiar nuestra opinión si es que nos demuestran nuevos argumentos que una cosa no era como la decíamos, ¿no? Yo, fíjate, el mejor ejemplo que tengo es cuando yo empezaba en todo esto. Sabes que uno de mis temas favoritos, y lo sigue siendo, es el calendario romano. Sí, vamos. Ahí te conocí por eso. Te conocí por el calendario. Claro. Y yo me acuerdo de ese bulo tan típico que lo hemos contado muchas veces, de que el inicio del año cambió en el año 153 a.C. al 1 de enero. Por numancia. Que no es así. No pasó. No pasó. Lo único que cambiaron fue la fecha de las elecciones. Claro. Pero yo me creí ese bulo. Y cuando yo empezaba en esto decía, qué bulo tan... O sea, qué bulo no, claro. En ese momento me lo creía. Qué historia tan interesante, qué dato tan curioso. ¿Qué pasó? Que cuando me puse a investigar sobre el calendario romano y empecé a ahondar un poquito ahí, dije, ostras, espera, que esto es mentira.
es que esto no está basado en nada. Y cambié de opinión y no pasa nada. Y si alguien quiere rebuscar en los tweets de Twitter más antiguos de Antigua Roma al Día, del primer año que yo hice Antigua Roma al Día en 2012, estoy seguro de que allí pongo el bulo. Claro. ¿Por qué? Pues porque en ese momento no lo sabía. Pero en cuanto me di cuenta de que esto no era así, lo remedié y desde entonces hago todo lo posible, no solo con este, sino con todos los bulos que me voy encontrando, por ponerles remedio y que todo el mundo se entere de cuáles son las verdades o al menos cuáles son los argumentos que tenemos hoy en día en la investigación, en la divulgación, para contar según qué cosas y para decir las cosas, porque todo lo que contamos al final está basado en los datos. Y ahí es donde hay que apoyarse siempre. Sí, porque parece ser que Roma a veces es como la costa de una herida que nos mantiene cuerdos y si rascas un poquitito, sale la sangre, te duele y por eso, por ejemplo, se ha estrenado ya la nueva temporada del Condensador de Flujo, que lo está petando y hubo mucha polémica con el programa del trabajo infantil. Parece ser que hay negacionistas de la esclavitud infantil. Los hay, por desgracia, los hay. Esto es una cosa increíble. Y ahí te llovió mucho hate. Con Constantino no estoy aún al tanto, porque cuando hemos hablado de esto todavía está ahí la grabación de Constantino. Acaba de salir el programa, claro. Pero con el trabajo infantil sí, y ante eso hay que seguir trabajando a tope. No, a ver, yo entiendo que puede haber diferencias de opinión y diferencias de criterio y a lo mejor podemos discutir sobre un concepto muy concreto y un significado muy concreto de una palabra. Bueno, lo puedo entender y por eso yo he debatido y con algunas personas que me comentaban algunos detalles, yo lo expliqué lo que yo quería decir y creo que se entendió lo que yo estaba contando y que estaba bien dicho, vaya. Pero es cierto que, bueno, hay muy pocas personas, pero que se quedan un poco ahí. Y el problema es ese, idealizar la antigua Roma. No podemos idealizarla. Porque tanto a ti como a mí no nos gustaría viajar a la antigua Roma, claro. aunque ya, bueno, te hago así ya al pie, aunque tú aquí propones un viaje en este libro, Gladiadores, Espectáculos y Ocio en la antigua Roma, de Espasa, en el cual has cumplido un sueño de la gente. ¿Tú eres consciente? ¿Qué sueño he cumplido? Te has comprado un piso en la antigua Roma. Te has comprado un piso. O sea, ha sido posible. ¿Cómo fue eso? Porque es un viaje en el tiempo. Tú presentas a la persona que está leyendo el libro. Hola, muy buenas. Me llamo Publius Octavius Acumanus. Te cambias el nombre. Me hago llamar así en la antigua Roma para... Tengo aquí mi piso. Exacto. Vístete. Eso me hizo mucha gracia. Tienes aquí ropa para ir... No te preocupes por el idioma, porque Roma es una ciudad multicultural, multilingüaje. No se van a extrañar. Y además, es sabido que los hispanos hablan mal el latín. Eso también... Con lo cual nos vale. Muy gracioso. Y empiezas un viaje en el cual has cambiado el registro por completo. Porque llevas varios libros, que es un estilo muy divulgativo de un tema en concreto, calendario, dioses, después mitos, y ahora estás con un viaje novelado que no es novela. Porque tú le hablas al lector, le llevas por un viaje por los espectáculos. ¿Cómo ha sido ese cambio? ¿Por qué ese cambio? ¿Te habías cansado de hacer otra cosa? No. Yo, de hecho, la cabeza la tengo pensada para próximos libros. ¿Cómo? Pero sí, eso siempre, eso nunca para. Pero es verdad que me apetecía hacer algo diferente, ¿no? Y es cierto que con Constantino ya hicimos algo muy distinto, ¿no? Pero el formato del ensayo sigue ahí detrás, aunque con la ilustración. Pero con el libro de Gladiadores, lo que yo sí que quería era pues hacer una de las cosas que más me gusta a mí, que es viajar a la antigua Roma, aunque lo hago en la actualidad por lo que decíamos, ¿no? Porque a lo mejor lo de viajar de verdad a la antigua Roma nos habría supuesto algunos problemas. Exacto. Pero bueno, cogiendo un poquito de la ficción y haciendo a través de un viaje en el tiempo esta historia, creo que era perfecto. Creo que era para mí lo más interesante y además, efectivamente, lo he intentado hacer desde el mayor realismo posible, como si estuviéramos allí, tú y yo, mira, ¿no? mira esta moneda, por ejemplo, lo de las fichas eróticas falsas, que es un mito, pero de los mitos más establecidos. No, esto es para pagar a las personas. No, que no. Dices, mira, esto en el futuro se va a pensar, o sea, te metes en el papel. Claro. Estás ahí. Es como si estuviéramos ahí y cosas que nos vamos encontrando, lo vamos explicando, lo vamos viendo y quería que fuera realista hasta el punto de, efectivamente, de comprarme una casa. Sí. Porque si yo estoy allí, necesitamos un sitio para quedarnos, necesitamos un sitio para que sea nuestra guarida un poco de reposo. Y entonces pensé que tenía que comprar una casa y además es que la casa que describo en el libro, la casa que me compro es una casa real. Eso te iba a decir. Es una domus real. La nota histórica, ya el guión ha volado. El guión ha volado. La nota histórica que tú añades al final, que me parece deliciosa, porque en una novela, por ejemplo, sí que no haría falta, porque es ficción. No hace ninguna falta. Y hay que disfrutar la ficción, pero en una obra divulgativa sí que lo veo muy necesario y dices, mira, esto me lo he inventado, esto no, esto sí, y la casa existe, está en el Aventino. Sí, totalmente. O sea, eso me dejó loco. Además, mira, dos cosas. La primera es que efectivamente busqué, como si te pones a buscar por un portal de internet casa. Pues, idealista, Sí.
Pues yo fui y cogí todas las fuentes arqueológicas que tenemos, toda la documentación. ¿Cogiste el Carandini? Exacto, cogí el Atlante di Carandini y empecé a buscar casa. Y hasta que encontré una que me gustó en un barrio... Hoy en día, además, yo tengo que reconocer que si viviera en Roma, el Aventino es un sitio espectacular. Es que es muy tranquilo. Subes a la cuesta esa que muere gente, ahí muere gente subiendo, y es muy tranquilo. El ruido de la ciudad desaparece. Es genial. Además es eso, que no llega mucho el turista por allí. Yo lo recomiendo, dar un paseo por el Aventino, que además está lleno como de pequeños chalecitos que dices, madre mía, qué maravilla vivir aquí. Y hay parques muy bonitos. Hay parques. Ahí arriba no está la representación de la crucifixión más antigua. Exacto, también en la Basílica Santa Sabina tienes la crucifixión más antigua que se conserva, además en una puerta de madera. Este podcast se podría llamar Dos enfermos hablando de Roma. me parece bien, podemos crearlo así también. Y si hay gente que nos quiere escuchar, yo encantado. Ahí vamos. Y efectivamente es un sitio maravilloso. Y yo dije, yo tengo que comprarme mi domus aquí. Además, es la colina plebeya. Exacto. Yo no quiero dármelas aquí de patricio, ni mucho menos. Pero sí. Y encontré una casa, se la llama la Casa Bellezza en italiano, que ya te imaginarás, espectacular, vamos. Y se encontró en los años 60 haciendo precisamente uno de estos edificios. Al excavar encontraron los restos. Es una domus que viene del siglo I, pero que se reformó a finales del siglo I, principios del siglo II. Y además esto me venía muy bien porque yo dije, esta la he reformado yo. Claro, es que estás ahí. Estoy en ese momento. Porque el libro claro, el año 96. Eso es. 12 de septiembre. Sí, ese es el momento en el que empieza el libro. Es una semana completa y quería que fuera justo ese momento, ¿no? Por mi querido Domiciano, que lo tenemos aquí presente en el plató, es una joya. Es una reproducción. Sí. 3D Stoa. Sí. Marca 3D Stoa. Es una réplica que hemos creado nosotros en 3D Stoa de una pieza que está en el Museo Nacional Romano de las Termas de Diocleciano, en el claustro pequeño. Allí está esta pieza original y ya sabes que en 3D Stoa lo que nos gusta siempre es trabajar con todo lo posible tecnológico relacionado con el patrimonio, y una de las cosas más interesantes, al menos para mí, es la creación de estas réplicas que no lo parece. De impresión 3D, pero que parece de mármol. Parece que lo tenemos aquí, que lo hemos robado del museo en un momento dado. Y además es que la parte más bonita, yo siempre lo cuento, es que estas piezas obviamente están a disposición tanto para la venta como para el alquiler. La hemos llevado a varias exposiciones en temporales. la Telefónica creo que estuvo, ¿no? Sí, en el edificio Telefónica en la exposición sobre fake news le llevamos a Domiciano. Pero la parte bonita es que cuando no está allí, está en mi casa. Con lo cual yo todos los días en mi despacho veo a Domiciano, tengo también a Nerón, tengo a Augusto. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Desayunando ¿Cómo los va la cosa? Y efectivamente, para mí es una cosa fantástica, ¿no? El tener un pequeño museo de réplicas de impresión 3D en mi propio despacho es una locura. Sí, además Domiciano, después de Augusto, ¿es tu emperador favorito, podría ser? Sí, yo creo que en el ranking, ahí en el podio top están... 5, ¿no? Top 5. El top 3, el 3 están Augusto, Domiciano y Constantino. Vale. Cada uno por sus propias razones y cada uno muy diferente al anterior. ¿Y el último? Así como... ¿Cuál? El que menos. El que menos, ¿eh? A ver, es que voy a ser muy tópico, pero hay un montón, es que hay un montón. Es que casi pocos se salvan, ¿eh? Pocos se salvan, ¿no? Es verdad que... A ver, hay una cosa importante aquí. ¿Qué valoramos? Que, claro, Constantino, ojo, vaya farsante, vaya desgraciado de señor que era el emperador Constantino. Sí. Augusto, asesino, sangre fría, importante. Quiero decir que este top no es de mejor persona. No, es top de o sea, es top de mis favoritos. Con todo el respeto, o sea, cabronazos. Son los cabronazos. Sí, totalmente. Sí. Pero bueno, ahí es verdad que, claro, si lo ponemos de repente, tenemos a Didio Juliano, por ejemplo, que es uno de esos emperadores del año de los 5 emperadores, de comienzos del siglo III, que, claro, de repente te dice, cuando lo asesinan, dice, pero creo que he hecho mal, ¿a quién he matado? Si yo no he hecho nada. Bueno, pues mira, tú al fondo del todo, macho. Me dijeron que pujara. No has hecho nada, macho. No has hecho nada, ni bien ni mal. Pues mira, estás el último. Joder, porque Domiciano no era tan malo, no fue tan malo y fue un emperador querido por el pueblo. Todo lo contrario, claro, fue un emperador muy querido, fue un gran emperador. Que no por el Senado. Sí, ahí está un poco la gracia, ¿no? Los que han escrito la historia al final son los aristócratas del Senado, con lo cual tenemos que hablar mal de él. ¿Por qué? Pues porque nos lo han dicho así. Porque y ese es un tema de la divulgación, porque si nos quedamos solo con los textos, nos quedamos con esa versión. Claro. Con la versión del senador cabreadísimo, con por ejemplo Domiciano, porque no ha potenciado una política militar o no ha hecho lo posible para que se enriqueciera, y le raja a muerte. Porque si solo nos han quedado 2 o 3 autores, imagínate hacernos una idea de toda la civilización romana sobre un autor del siglo III que escribiera en contra
de Domiciano, por ejemplo, siglos después de su vida. Sí, no hay que ir tan lejos. Con Domiciano directamente tenemos a Tácito, tenemos a Suetonio unos años después, que le ponen verde, ¿pero por qué? Pues porque tenían que aupar al que les pagaba, que era Trajano. Claro, esto es como los libros Perro Sánchez. Pues Domiciano podía ser Perro Sánchez de la época. Sí. Al final lo que tenemos es a un emperador al que hay que dejar muy mal, porque el siguiente tiene que ser el mejor de todos. Así que hay que hacer que el anterior fuera malísimo totalmente, ¿no? Entonces Domiciano se lleva un poco toda esa mala fama. Hay que siempre darle un poquito más de volumen a lo que contamos sobre él, precisamente porque le tenemos en los infiernos, en el inframundo, ¿no? Directamente. Entonces creo que por eso es por lo que he elegido que este viaje en el tiempo de este libro sobre gladiadores sea justo en época de Domiciano. Creo que era fundamental. Porque ya está el Coliseo inaugurado, con Vespasiano, que se nos fue por el ano, luego viene Tito, que tuvo el peor emperador a nivel de cosas que le pasaron. Sí, Tito, que un desgraciado, el pobrecito. Todo, le pasó todo Una lo malo. Epidemia en Roma, el incendio del año 80. Todo. Yo esto siempre lo cuento también, ¿no? Los romanos se basaban mucho en lo que se llaman los prodigia. Los romanos, cualquier cosa que ocurría, oye, eran los dioses que estaban diciéndonos algo, ¿no? Entonces, si de repente desaparecen varias ciudades por el volcán, por el Vesubio, ¿no? Hay una gran epidemia en Roma, se queman la mitad de la ciudad, algo malo está pasando. Y yo me imagino al típico romano viejo que ya está harto de la vida y que se las sabe todas, cuando Tito se murió en el año 81, un año después del incendio, diciendo: mira, Emilia, mira, yo ya te lo decía esto, que este Tito no era buena cosa, que Júpiter le estaba diciendo que no valía para emperador. Claro. Si yo te lo dije. Cuando la vaca parió dos becerros unidos, porque eso me gusta mucho en las fuentes, a veces lees a Tito Livio o Plutarco, que le gusta mucho, llovió sangre en tal ciudad, o un rayo destruyó el templo, les encanta eso. Y viven sobre eso. Claro. ¿Y has elegido al azar la fecha o por algo en concreto? No, la fecha está muy bien elegida además, porque esto era específicamente porque el mes de septiembre es uno de los meses más importantes para los romanos en cuanto a sus espectáculos. Que yo he dicho germánico en la introducción, sí, porque lo cambian de nombre. Es que Domiciano, se nos cuenta en las fuentes, que cambia un par de meses, septiembre y octubre, con su propio nombre, con el nombre Domitianus, el mes de octubre, y Germanicus, ¿no? Que es uno de sus apelativos, ¿no? Esto es muy interesante porque, claro, hay más momentos en los que esto ocurre, hay más emperadores que cambian los nombres. Cómodo, le ofrecen también a Tiberio, aunque no lo acepta, obviamente a Augusto, y en honor de Julio César. Pero me gustaban también esos guiños, ¿no? Por decir, oye, que estamos en época de Domiciano, pues este mes se llama Germanicus. Oye, cuidado, que hay que respetar ese tipo de detalles, y ahí es donde se nota el rigor, ¿no? Y son cosas que a lo mejor no te fijas, pero que están ahí. Entonces, es verdad que en este momento en concreto es cuando se celebran los Ludi Romani, son los juegos más importantes para los romanos, que además coincide con que es el aniversario de la llegada al trono del emperador Domiciano, que es espectacular. Entonces yo cogí la fecha del año 96 porque es la celebración de los 15 años del reinado, que es un momento como muy importante, ¿no? Los 5, los 10, los 15 son momentos muy simbólicos. Entonces la semana que vamos a vivir es la mejor de todas para conocer todos los espectáculos de la antigua Roma, que curiosamente pues es en esta época en concreto donde los tenemos mejor documentados. Porque vamos a hablar ya de mitos sobre espectáculos. Los gladiadores no eran el espectáculo más seguido de la antigua Roma, eran las carreras. Sí, parece que lo más sangriento, ¿no?, que nos parece a nosotros en la cultura popular, que son los gladiadores, es lo que ha pasado a la posteridad. Tenemos series como por ejemplo Spartacus, Orgasmos y Arena, porque es que están todo el rato en la cama. Tenemos también la película de Espartaco, tenemos un montón de productos, Gladiator y la 2, infame Gladiator 2, que han fijado como el gran espectáculo de Roma las luchas de gladiadores, y no. Pero fíjate, por el otro lado tenemos a los que van a morir, Those About to Die, que, oye, será lo que sea y será todo lo fantasiosa que quieras la serie, porque curiosa, lo es. Pero está muy curiosa porque efectivamente refleja la importancia que tienen las carreras de carros en la antigua Roma, que ese sí es el deporte más seguido, ¿no? El ocio, el espectáculo más seguido, porque una vez más es un ocio religioso, porque los romanos van a las carreras y a la vez que vas a las carreras estás venerando a los dioses, con lo cual es perfecto. Y por el contrario, si vas a ver unos gladiadores, si vas al anfiteatro, ahí no estás venerando a los dioses. Eso es un espectáculo totalmente profano, con lo cual sí, había autores que estaban a favor, por ejemplo Cicerón con esas historias del honor, morir con honor, pero había otros que no. Esto es como todo, no podemos generalizar. En la antigua Roma es como en nuestro mundo actual. Había gente que estaba en contra, gente a favor, pero sí que durante mucho tiempo, desde la República, desde inicios de la República, cuando se empiezan a asentar como espectáculos funerarios en honor de los antepasados muertos,
Julio César haciendo esos juegos cuando fue edil en honor de su padre, 20 años después de la muerte de su padre, que hay que tener mucha cara. ¿Propaganda dónde? Vamos, para hacer esos espectáculos se fueron popularizando y ahí quedó como un espectáculo brutal, pero no tan brutal, porque no moría tanta gente como nos han vendido las películas y las series. Por supuesto, ¿no? No hay que ser tampoco ni un extremo ni el otro. Claro. Porque es verdad que no morían todos los gladiadores, pero algunos sí que morían, sobre todo si habían luchado mal. Y yo creo que eso es lo más importante, tenerlo en cuenta, ¿no? Y en el libro yo lo muestro de esa forma. Vamos a acompañar a estos gladiadores, vamos a ver cómo luchan, vamos a ver cómo se entrenan. Todo eso es muy importante para entender cómo es realmente su vida, cómo viven el día a día y, bueno, cómo al final ellos a veces morían si no estaban muy duchos en la batalla. Pero oye, que lo normal era que a lo mejor pues en unos 4 o 5 años de combates, que podrían ser 12 o 15 combates, tampoco muchos, no luchaban muchas veces, pues podían salir libres. Entonces, bueno. Y cobrando un buen dinero. Sí, un dinerillo. Es verdad que ni de lejos lo que cobraban los corredores de carros en las carreras del Circo Máximo, pero oye, un dinerillo para poder vivir el resto de su vida sí que conseguían. El estigma de ser infames, de ser lo peor de la sociedad, no se lo quitaba nadie, pero oye, bastante bien. Y ya que estamos en mitos y gladiadores, vamos al tema espinoso. Después entraremos en los que van a morir te saludan, pero el dedito. El dedito. Porque esto no existe. Ni pulgar arriba, ni pulgar abajo. No. Esto es todo, bueno, otro de esos grandes mitos que vienen del arte, sobre todo en el siglo XVIII, XIX. La imagen de Roma. Eso es. Muchas veces lo que tenemos es esa pintura historicista, ese momento. Ya desde el Renacimiento se reinterpreta la antigua Roma, ¿no? Pero sobre todo en el neoclasicismo es donde se va a otra vez dar ese impulso más importante que va a reinterpretar absolutamente todo y que, bueno, pues poquito a poco tenemos que irlo poniendo en su sitio. Entonces, efectivamente, ni el pulgar arriba ni el pulgar abajo son gestos que existan en la antigua Roma, como por ejemplo los romanos tampoco se saludaban levantando la manita derecha. Exacto, eso es otro de los grandes bulos que eso ha hecho mucho daño. Surge del cuadro de David, del juramento de los Horacios. No sabemos si Elon Musk quería hacer un saludo. No tenemos ni idea de lo que quería hacer. Eso no es romano. Pero un saludo romano no hizo. Eso está claro, ¿no? Entonces, bueno, pues son todas esas cosas que vienen establecidas de la cultura popular y que pues nos tenemos que alejar un poquito de ellas si queremos ser rigurosos. Sí. Y en el libro, pues yo explico un poco cuál es la hipótesis. Porque aquí, y ahí viene muy bien lo de la nota histórica, tenemos serios problemas. Tú cuentas una cosas. Versión en el texto, en la obra, pero luego en la nota histórica dices, un momento, he elegido una porque no puedo decirte 7 si estoy ahí contigo en la arena. Entonces, ¿cuál es la que nos dijiste tú? La teoría o la hipótesis ahora mismo que para mí tiene más visos de ser real es que si tú estás en el gallinero del Coliseo, el allí gesto no se entiende a nada. Casi, 50 metros de altura, un gestito con la mano no se entiende absolutamente nada. Entonces, el brazo entero tiene mucho más poder, mucha más fuerza. Y gritos quizá también. También, por supuesto. Pero está claro que el emperador hace un gesto. El resto del mundo puede hacer el gesto que le dé la gana, que el que paga manda. Y el editor de los juegos, es el emperador en este caso, es el que decide. Con lo cual, sí que hay una cuestión interesante porque la única mención que tenemos en las fuentes es al pólex, el pulgar. Entonces, estamos hablando del verso o converso polique, es decir, el pulgar vuelto. ¿Vuelto hacia dónde? No tenemos ni idea. Claro, hacia uno mismo. Pero vamos a ver. Sí que es verdad que actualmente tenemos un gesto de... Sí, el pasarnos el dedo por el cuello puede ser que esa sea una evolución al final de un gesto romano, obviamente. Pero bueno, parece que ese pulgar extendido sería como una espada que va en contra de la persona, ¿no?, a la que vas a ejecutar. Entonces ya no sabemos muy bien si con los dedos de la mano cerrados y con los dedos de la mano abiertos, pero ese pulgar puede que señale tanto a uno mismo como hacia adelante y hacia abajo, bajando el brazo. Y eso es interesante, el bajar el brazo, el gesto hacia abajo, eso es lo que es identificable desde todas partes. Y, por el contrario, ese pulgar envainado, es decir, dentro del puño cerrado y subiendo el puño hacia arriba con todo el brazo, es lo que podría simbolizar la vida. Entonces, bueno, ya digo, es una hipótesis, es una posibilidad, pero hasta que en algún yacimiento no aparezca un relieve, una cerámica, algo que nos muestre ese gesto, no podemos saberlo, porque, por ejemplo, si tenemos el gesto de la rendición del gladiador, sí lo tenemos, ¿no? Levanta el dedo de hecho, con la mano izquierda, levanta el dedo con la mano izquierda, y ese índice levantado lo tenemos en una cerámica, en el vaso Colchester, que apareció en Inglaterra,
Y está documentado. Y lo tenemos en algún relieve más, ¿no? En la tumba de Nikidius Maius de Pompeya. O sea, está atestiguado. Pero el del gesto del editor no. No sabemos. No lo tenemos. Porque era quien mandaba realmente. Había árbitros en los combates de gladiadores, no era a pelea a muerte. Sí. Entonces, cuando se rinde uno, mira al árbitro, el árbitro mira al que paga. Eso es. Y es el que paga. Y deciden, claro. Y por supuesto, al final la gladiatura se basa como en el fútbol. Sí. Se basa en unas normas, se basa en unas reglas. Hay una serie de elementos que están muy claros y que, bueno, no se va a matar ahí a lo loco, como decíamos, sino que se va a luchar con honor, se va a luchar con valor, para demostrar también a la sociedad lo que quieren ver, que es una pelea que sea habilidosa, que tenga, bueno, pues una serie de elementos que gustan al pueblo romano y que tanto va a ir un hombre que está aburrido ese día y que le apetece, porque como el espectáculo es gratis, pues puedes ir, tienes que tener entrada gratuita, eso sí, pero entrada, o como un padre que lleva a su hijo para que el hijo aprenda lo que es el valor, aprenda lo que... Sí, la sesión infantil, empezamos fuertes, claro. Sí, pero bueno, un niño romano se tiene que acostumbrar también a la violencia, se tiene que acostumbrar a lo que es la sociedad romana. La niñez romana no es igual que nuestra niñez actual. Ni mucho menos, ¿no? Hablábamos de la infancia en la antigua Roma. Un niño esclavo, por ejemplo, a partir de los 5 años ya puede trabajar. Hasta los 5 le respetas, pero a partir de los 5 ya puedes ponerlo a trabajar en lo que quieras, ¿no? Y es verdad... Remarcamos en lo que quieras. En lo que quieras, literalmente. Sí, absolutamente, ¿no? Obviamente había cosas que no estaban bien vistas por la mayor parte de la gente, pero eso no significa que fueran ilegales. Es decir, los esclavos no tienen ningún tipo de derecho. No tienen derecho. Y los gladiadores son esclavos. Es verdad que hay gente que se mete a gladiador siendo libre, lo que pasa es que pierdes toda tu libertad y estás a merced de tu lanista, de la persona que que ha pagado por ti, que te está entrenando, ¿no? Por gloria o por pagar deudas o lo que fuera. Sí, hay muchos motivos. Es verdad que los gladiadores eran muy orgullosos normalmente y nunca decían que era por dinero. Siempre decían que era honoris causa, ¿no? Por una causa honorífica, por hacerse valer y hacer valer su honor. Pero está claro que es así. Y un esclavo está siempre a disposición de su amo. La mayor parte de los amos suelen tratar bien a sus esclavos domésticos porque al final, bueno, pues son unas propiedades valiosas, pero un esclavo que al final va a ser tener el destino de luchar en la arena y que no sabes, la primera lucha no sabes si te va a ir bien o te va a ir mal, pues hombre, muy bien, no le tratas hasta que no demuestra que tiene maneras. Con esto me acuerdo de una historia de la República más arcaica, de un romano, no me acuerdo del nombre, que le llevan a juicio acusado de brujería porque sus campos florecían mucho y bien. Y claro, en el juicio le dijeron, oye, ¿usted qué hace con esto? No, yo a mis esclavos les doy de comer, les doy ropa, duermen a cobijo. Y era como, ¿qué es esto? ¿Socialismo? O sea, ¿qué va a pasar? ¿Le das de comer y trabajan mejor? ¿Qué magia es esta? ¿Cómo puede ser? Y era simplemente que él trataba mejor a sus esclavos. Trataba con personas. Claro, no es fruto de los latigazos que le da, no, es de tratarlos bien a veces, ¿no? Y son pocos los ejemplos que tenemos de algo así. Pero oye, están ahí, están en las fuentes y ya que me hablas de la República, yo no puedo evitar, teniendo aquí tus 2 libros, que también hablemos un poquito de ellos, ¿no? Quiero decir... Me cuesta hacer spam, me cuesta hacer spam propio, pero sí que es verdad que aquí los tenemos a los 2. Es ya el cierre de la saga de la República. Salió el día 22, el segundo. Además, me gusta mucho el contraste entre las dos portadas porque hacen el negativo. En este libro tratamos el último siglo y medio de la República y entra Julio César, entra ese descalabro de la República cuando los grandes personajes empiezan a hacerse con el control de las legiones, cuando los grandes intereses económicos privados entran en juego en el gobierno y ya la República, la lealtad de las legiones y de los personajes son con ellos mismos y no con lo público, empieza a irse al garete. Y aquí estamos explicando todo, ya es un spoiler de lo que va a ser Roma Eterna en los próximos 25 años. Porque ese siglo y medio, si llevamos casi 5 años y estamos por el año 210 a.C., ese último siglo y medio que he tenido que condensar y aún así es más gordo que el primero. Eso te iba a decir, digo, el libro, el segundo, es más gordo que el primero y me gusta como analogía de cómo es la historia que conservamos de la República, ¿no? Cuanto más nos acercamos hacia el imperio, más contenido tenemos, más fuentes se conservan y por tanto el libro es más gordo. Y hay cosas que me he tenido que cortar, por ejemplo, guerras he tenido que eliminar porque no quiero una historia bélica. Pero sí que, por ejemplo, chismorreos de Cicerón, las cartas de Cicerón, yo me siento mal leyéndolas, no sé si te pasa a ti, porque es como entrar, estás en la correspondencia privada. En la vida privada, de una persona. ¿No? Y cuenta cosas como, mira qué cara se le quedó a este en la votación cuando no salió elegido como pretor, esto es delicioso, criticando a la gente y cómo aprendes la historia paralela de los grandes autores, lo descubres ese otro lado. Y me gusta mucho pues, personajes como Clodio, como esta historia Fulvia, personajes que no siempre han sido muy, muy bien tratados,
Cleopatra, que no era la gran felatriz de las 200, bueno, es una cosa, unas historias tremendas. También hablo de la divulgación por internet, que a veces se copian unos de otros sin fuente ninguna. A mí se me hace mucha gracia, ¿no? Inventó el vibrador. Sí. Según alguien inventó el vibrador con unas abejas. Dices, ¿cómo? Maravilloso lo que uno se encuentra por internet y que al final... Pero el problema de esto es que no solo llega a internet, es que esto llega a muchos sitios, ¿no? Es que al final te encuentras incluso en obras que se supone que son de divulgación y de repente te encuentras algunas cosas que dices, pero madre mía, es que es ¿cuál es la complicado, fuente de la que han sacado esto? Es la fuente de Youturna, porque un texto no, ¿eh? O sea, esto es mentira todo. Es muy difícil porque a la hora de establecer un relato te encuentras veces que no. Yo, por ejemplo, uno de mis grandes retos en este libro ha sido establecer el momento en el que Pompeyo definitivamente se separa de César. Y es muy complicado, porque Pompeyo está todo el rato haciendo lo que decimos en Cataluña, la puta de la Ramoneta. Está que se haga así, que se haga para allá, que se haga para acá. Y no hay un momento que digas esto, porque se aprecia en las fuentes que se querían mutuamente. Sí. Pero parece ser que, movido por los intereses de unos y otros, se acaban separando y acaban enfrentándose. Pero hay ese cariño de fondo que esa es una espinita que no puedes, y lo tienes que decir, no se puede establecer. Con los textos que tenemos no podemos saber el momento exacto. No lo tenemos todo, ¿no? Efectivamente, y tenemos que entenderlo al final, que la historia es así, hay veces que podemos saber las cosas y hay veces que no. Y no se tiene que inventar. Exacto, no hace falta, ¿no? Y fíjate, en este caso, cuando yo lo hacía en el libro, es decir, me invento cosas, pero porque es una ficción en la que, como bien decías, estamos aquí, tenemos que... Claro. Pero, ojo, no me las invento. Las intento coger, aunque sean de otra época, exacto, aunque sean de otro periodo o de otra zona geográfica del imperio. Oye, algún ejemplo tenemos, alguna cosa. Es decir, hay un razonamiento ahí que parte de la base del rigor y de lo plausible, y que eso yo lo aplico de esta manera. Pero, por supuesto, en la nota histórica final te tengo que explicar todo esto porque no es una novela, y eso es lo que pasa en un libro como este, que está un poco ahí a caballo con esa narrativa aficionada, pero en un libro como el tuyo hay cosas que no podemos saber, que tú efectivamente puedes dar a lo mejor una opinión. Sí, yo siempre puedes digo, dar tu opinión. A la piscina. Exacto. Tú puedes tener una opinión, pero oye, estos son los datos, yo te digo lo que yo pienso, pero dejándote claro que es una opinión más allá de los propios datos, y luego ya tú hazte tu película. Claro, como por ejemplo Marco Licinio Craso, un personaje polémico, una rata con cresta, que se enriquecía con la especulación, se enriqueció con las proposiciones de Sila, fue muy importante en la toma del poder de Sila, pero el relato que tenemos de su vida es Plutarco. Y Plutarco nos lo cuenta de una manera que, por un lado, dice que es muy campechano, que se acuerda del nombre de todos, que es muy amable, que ayuda, tal, pero por otro, nos habla de la maldad. Y es un personaje incómodo que he querido abordar para mostrar que no tenemos que creernos todo, de todos, ni lo más malo ni lo más bueno. Claro. No todos son tan malos ni todos son tan buenos. Hay un punto medio de maldad y de bondad en el cual está ahí la fuente, y por eso la imagen de Craso es una imagen, es un poco lo más actual, ¿eh? Craso, sí. un poco así, Madre ¿eh? mía. Y ha quedado y he intentado, sobre todo la muerte, que no murió bebiendo oro fundido, sino que fue otro, con Mitrídates ahí, con los partos, toda esa historia tremenda, ¿eh? Porque tenemos en este libro Yugurta, Mitrídates, las guerras grandes Sertorio, enemigos, ¿eh? Grandes enemigos. Tenemos Mario, Sila, a cuál peor, es otra cosa, esa polarización política a nivel de violencia, todos, y acaba con Augusto, siendo proclamado emperador en el año 27, Princeps, Augustus, porque él no quería tampoco, él decía no, pero sí, fue un teatrillo. Tú, como experto en Augusto, ese teatrillo final, que es como acaba el libro. Me encanta. Y las fuentes dicen, algunos sabían, algunos no lo sabían, pero él deja el poder, dice, no, yo ya he hecho lo mío, me retiro. Y claro, le tienen que decir, no, de repente no te los retires, honores, no, hombre. ven, no, por favor. Te tenemos que dar todas estas cosas para ti. Es como el vídeo de Biden, que se va y luego gira la cámara y se ríe. En el último momento. Exacto. Con Michael Bay. El meme de Michael Bay, eso totalmente, ¿no? Pero Augusto es, ay, no, por favor, no me des más honores. Ay, que no teníais que haberlo hecho, no teníais que haberme nombrado tanto. Sí, pero por detrás estaba diciendo, oye, ya está, lo he conseguido. Pero fíjate, a mí es que ese último siglo de la República me parece fascinante, sobre todo porque hablabas de enemigos extranjeros, pero es que también enemigos internos, ¿no? En cómo todas esas luchas de poder entre los diferentes imperatores, ¿no? Los generales militares, todos esos personajes que al final están haciendo derrumbarse a la República, literalmente, y que la guinda del pastel es Augusto ya matando lo poquito que quedaba de esa vieja República y creando algo totalmente nuevo y diferente,
que es el imperio al final. Sí, porque muchas veces se ha dicho que la república empieza a caerse con los Draco. Por culpa de los Draco. No, pero a ellos los matan, quizá la culpa es del otro. Claro. Entonces, hay una escena que a mí es quizá el momento en el que se rompe definitivamente cuando Sila lleva varios años con un cargo ilegal, vuelve a Italia, le viene un enviado del Senado y le dice, estás detenido, no puedes volver. Y le dice, ¿tú quién eres? Me la pela absolutamente. Y sigue adelante. En ese momento, cuando ya la legislación, todo se viene abajo, pasas de ello, todo vale. Ahí ya está. Bueno, pasó con los Graco, ¿no? Es lo que decías. Les murieron a palos a Tiberio. Directamente, si estamos hablando de que ese momento es el que el Senado se da cuenta de que puede usar el asesinato como arma política. Hasta ese momento, esto era una línea roja y ahí de repente trocean los bancos de la curia y empiezan con los palos a subir al Capitolio y dicen, bueno, pues ya está, hemos pasado la última frontera, a partir de aquí a tope. Va escalando, y es lo que empieza, claro. Y es un largo siglo, ¿no? Desde el 132 a.C. hasta el 44 con la muerte de César, con el asesinato de César, y a partir de ahí, pues esa inestabilidad de poder que ha ido forjándose hasta que llega Augusto, y yo creo que ahí todo el mundo dijo, mira, vamos a quedarnos como estamos, que este se ha cargado a todos los enemigos, parece que hay estabilidad a costa de pues destrozar lo que era Roma hasta ese momento. Ha limpiado, porque es otro temazo, el de los aliados, la guerra de los aliados, cómo limpia de pueblos itálicos toda Italia para situar a sus legionarios veteranos. Y claro, la paz romana, la Pax Augusta, porque no hay nadie ya. Claro, ¿quién te va a decir que no? Si es que las guerras externas, las ocultas, las guerras asturcántabras, por ejemplo, ¿no? Hasta el año 18 a.C., pero las ocultas allí un poquito debajo de la alfombra, que no se vea nada, y las guerras internas no puede haber porque es que no quedan enemigos que te puedan hacer sombra, ¿no? Y todos los que están en el Senado son los que te apoyan o los que, bueno, pues mira, te tienen que apoyar porque si no saben que van a acabar mal. ¿Y tú crees que César sabía que se iba a morir? Uf, cuando temazo, vuelve, sí, cuando vuelve César a Roma, a Italia, lo primero que hace es cambiar el testamento, según las fuentes, en favor de Octavio, y quizá dejan veladamente que él estaba al corriente de todo. Mira, y que igual estaba enfermo y se dejó morir. Eso es lo que se dice, ¿no? Lo que se cuenta. A mí me parece muy significativo el pasaje en el que se nos cuenta que está cenando la noche de antes con Lépido. La muerte más dulce es la inesperada. Exacto, y dice eso César y yo digo, venga, ya. A ver, aquí puede que caigamos en el típico invent de, esto se llaman profecías ex post facto. Exacto. Es decir, que una vez que ha pasado todo, te lo encajo allí, te cuelo, te hago ahí una interpolación, te cuelo en el textito esto que me he inventado yo y ya está. Y queda César como un visionario de su propia muerte. No lo sabemos. Luego obviamente. Las pesadillas. Sí. También la lluvia, el con viento. Calpurnia, que de repente sueña que lo matan a César y que vuela con Júpiter de la mano. Bueno, estas cosas que son maravillosas, pero que efectivamente son todo fuentes posteriores. Claro. Con lo cual es difícil de saber. Pero, una vez más, y aquí entra ya la opinión, me parecería muy interesante que César, sabiéndose ya enfermo, se dejará matar de esta manera para intentar salvar la República. Sí. Me parece muy interesante, pero una vez más, especulación y pura totalmente y dura. Opinión. Porque estaba preparando la campaña contra los partos, que no le hacía falta en absoluto a él, y era como, queda ahí, ¿eh? Y ya por último, para cerrar el spam de mi libro, si estás en Barcelona el día 28 de febrero, estaremos en la Casa del Libro de Rambla, Cataluña, con Berto Romero, hablando de romanos. He conseguido engatusar a Berto Romero para que hablemos de romanos. Tremenda. El primero estuve con Andreu Buenafuente, que es muy fan del podcast, y parece que ha contagiado a Berto. Ya está, tienes a los dos padrinos ahí ya de uno de cada libro. Entonces, ahí estamos. Es el negativo uno de otro. Y hablando de mitos, ahora toca hablar del saludo romano, pero los que van a morir te saludan. Que ha dado nombre a una serie, ha dado nombre a... No voy a reproducir el gesto para que no haya memes, pero salen los gladiadores, supuestamente, saludan a la tribuna y los que van a morir, Ave César, los que van a morir te saludan. Y esto es una inventada porque nunca ningún gladiador dijo eso. Eso es. Yo creo que lo que hay que tener claro es esto. Jamás un gladiador hizo un saludo, sea el que sea, de esta forma, nunca dijeron esta frase. Es totalmente mentira. ¿Pero de dónde viene? Porque la frase sí es histórica. La frase sí es histórica. Es cierto que se ha modificado un poco porque el original lo transmite Suetonio y nos dice Ave imperator morituri te salutan. En tiempos de Claudio. En tiempos de Claudio, efectivamente. En el año 52 se dice esta frase y dice Ave emperador, los que van a morir te saludan. Literalmente, si dices eso, es que van a morir los que lo han dicho. ¿Por qué? Porque los que lo dicen son condenados a muerte. Entonces, todo tiene mucho más sentido
nos quita de esos bulos, nos quita de esos mitos, y efectivamente, los que van a morir te saludan. ¿Quiénes lo han dicho? Condenados a muerte en una naumaquia, en una batalla naval que se hizo en el lago Fucino. Es un gran lago donde se hacían estas batallas navales, muy poco frecuentes, todo hay que decirlo. Eso te iba a decir, porque Gladiator 2 ha vuelto a poner de moda las batallas navales con tiburones. Exacto. Es la mejor escena Si de no la hay película. tiburones, yo no quiero ir a una batalla naval. Sí. ¿Y en el Coliseo había batallas? ¿Hubo naumaquias? A ver, esta es la gran pregunta, y es que la respuesta en realidad es bastante sencilla. Sí. Es bastante sencilla porque la respuesta es sí, pero muy pocas. Es que si tú vas al Coliseo dices, no puede ser. Y en un periodo muy concreto. Mm. Es decir, en el momento, si habéis visto el Coliseo, en el momento en el que se construyen esos subterráneos debajo de la arena, es imposible hacer batallas navales. También es difícil hacerlas porque el Coliseo es muy pequeñito, en realidad. Un trireme no te cabe, no puede hacer una maniobra. Entonces tendrían que hacerse con barcos chiquititos. Eso es lo primero. Sí, un poquito microbarquitos para hacer un espectáculo extraño. Es decir, sorprender al público. Si un combate naval se hace en un lago o en el mar, pues oye, lo vamos a meter dentro de un anfiteatro. Ojo, que esto es muy impresionante. No se ha hecho nunca, no se volverá a hacer nunca, pero se hizo en época de Tito y en época de Domiciano. Es verdad que la mención que tenemos de época de Domiciano es un poco más dudosa, pero en época de Tito sabemos que se hicieron un par de naumaquias en la inauguración del Coliseo, del gran anfiteatro, pero ya digo, como un espectáculo de, bueno, esto es una vez en la vida. Que la gente alucine. Vamos a hacerles flipar con algo que no han visto jamás y que no se va a volver a repetir. Entonces, es así, se hicieron muy chiquititas, ya digo, tenían que ser algo muy, muy comedido. Pero es que las batallas navales en general tampoco es que se hicieran muy a menudo. En las fuentes de toda la historia romana sabemos de unas 10. En lagos, en lagos artificiales también que se construyeron al otro lado del río Tíber. La primera la hizo Julio César, de hecho, en el año 46, una naumaquia en la zona del campo de Marte. Pero se hizo ahí una laguna un poquito, bueno, todo lleno de enfermedades. Trapera. Y sí, una cosa bastante fastidiada. Y la tuvieron que volver a tapar, lo rellenaron todo con tierra y dijeron, uy, quita, vamos a pasar esto fuera de la ciudad que nos va a traer problemas. Que ha muerto gente, vamos a ver. Que ha muerto gente aquí con paludismo y cosas de estas, así que cuidado. Entonces, al otro lado del Tíber, Augusto construye una, luego Domiciano construye otra que la reforma Trajano, pero que se usan, ya digo, muy pocas veces, porque es un espectáculo costosísimo. Tú piensas que efectivamente son condenados a muerte, aquí sí, se supone que tienen que morir, y los que no mueren pues se quedan en reserva para la próxima vez. No para la próxima naumaquia, sino a lo mejor para unas damnationes ad bestias en el anfiteatro, ¿no? Unas condenas a través de los animales. Pero claro, tú piensas que sabemos de naumaquiae de 10.000, 11.000 personas, incluso de 19.000 personas tenemos una. Madre mía. Es una verdadera locura la cantidad de gente, y ahí sí, con barcos de tamaño real, en el lago, que, bueno, el espectáculo debía ser increíble. Lo que pasa es que, claro, visto desde la distancia, obviamente, y bueno, pues como algo totalmente único. Exótico, ¿no? Muy único. exótico. Y ahora que hablábamos de los que van a morir te saludan, sí que es verdad que un gladiador, como gladiador, el tema de que se muera es un drama. Para su lanista. Es un drama que te iba a decir, es un drama para el que lo ha claro, comprado y para el que lo ha alimentado. Ver, yo estoy aquí pagándole la comida, el alojamiento a Crixo, por ejemplo, me lo invento, no va a llegar a su primer combate y me lo vas a matar. Sí, o al 15º, porque igual llega un interés tal que conviene que sobreviva para que se haga más grande la leyenda. Pues ahí también hay ese interés económico del lanista de no me lo mates, oiga, por supuesto. Y además, fíjate, había veces en las que ya no el lanista, sino el editor de los juegos, que es el que tiene que pagar, si matas a un gladiador, si lo mandas a ejecutar, tienes que pagarlo. Claro. Con lo cual, el editor al final es el que tiene que poner la pasta con esas decisiones. Y hay veces que lo que pedían los editores es que las armas no estuvieran afiladas. Es que las armas fueran romas para evitar heridas. Ostras. Más allá de lo necesario. Sí. Y además existe un ritual, que lo vamos a vivir en el libro, que se llama la probatio armorum, que es que el editor compruebe los filos de las armas para ver si están lo suficientemente afiladas o no, según lo que él haya pedido. Que no haya fraude. Exacto, que no te engañen. Porque a lo mejor hay un lanista que se quiere deshacer de unos poquitos y cobrar las indemnizaciones, y oye, pues te afila las armas aunque tú no lo hayas pedido y ojo, la puedes liar. Es que aquí nos estamos metiendo en la realidad de la vida, porque este tipo de cosas no pensamos en ellas, no reparamos en ellas, porque la película nos cuenta unas cosas, pero aquí tenemos los chanchullos, las apuestas, los bajos fondos.
que no sabemos si había una mafia, pero posiblemente hubiera gente que controlase las apuestas, que eran ilegales, pero estaban, porque en las carreras a la gente le gustaba mucho apostar. Entonces, todo ese mundo, el que nunca vemos, porque no se suele escribir sobre él, es como la vida cotidiana. Nosotros no escribimos nuestra vida cotidiana, lo que hacemos. Los romanos tampoco. Y sobre eso no se escribía, pero ese mundo debía existir. Existe, y por suerte tenemos algunos pequeños destellos de lo que era, de cómo vivían, de cuáles son esos, pues eso, todos esos tejemanejes de la puerta de atrás, que más allá del valor, del honor y de todo lo que te quiere vender la virtud romana, pues que existen, que están ahí, y que yo creo que eso es lo más interesante, ¿no? Para conocerlo, porque al final la historia grande, que también está muy bien, ya la conocemos, ya la sabemos, ya la vamos explicando también poco a poco, pero oye, hay que ir también al detalle. Hay que leer a Marcial, sí, que es maravilloso. Sí. Es maravilloso porque efectivamente te cuenta en los epigramas un poco todo ese bajo fondo, ¿no? Y por eso, de hecho, gracias a Marcial, tenemos, bueno, pues muy bien conocido todos los espectáculos. De hecho, hay uno de los libros de sus epigramas, el primero, se llama El libro de los espectáculos, tal cual. Entonces te cuenta todas estas cosas que pasaron realmente justo en esta época, ¿no? En la inauguración del Coliseo, que bueno, pues te empiezas a leer y dices, pero madre mía, pero qué locura. Me hizo mucha gracia uno de un gladiador que antes había sido oculista. Y le grita. Sí, que hay uno del público que le empieza a gritar que a ver si aciertas más, porque como oculista eras malísimo, a ver si como gladiador eres un poquito mejor, y le pillas ahí en los ojos. El ojo ahí. Le pinchas en el ojo. Que es otro tema, la afición. La gente, yo me acuerdo siempre de la pintura mítica de Capua, y es la afición de Capua liándola a los ultras. Contra Pompeya, creo que era, ¿no? Pompeya. Bueno, dices, estos son los nuquerinos. No, eso, Nuceria. Los nuquerinos contra los pompeyanos, liándola pardísima y en hay Pompeya. Un fresco, una pintura, exacto, que están dibujados pegándose. La gente pegándose. Y ahí hay gente muerta por allí tirados, unos corriendo, los otros pegándose unos contra otros. Y había ultras. Una locura, claro que había ultras. Hombre, se vivían los colores. Tenías tu gladiador favorito, tu tipo favorito, y las carreras lo mismo, ¿no? Vivías el color, los verdes, los rojos, los azules y los blancos. Pues tú eras a muerte de uno de los equipos, tenías tu merchandising, te comprabas todo lo que podías allí en las tienditas que había alrededor del Circo Máximo. O sea, eso, los museos, las lucernas con gladiadores, las pesas con gladiadores, todo con la figura de un gladiador. Hace poquito estuve trabajando en un museo en la provincia de Siena, el Museo de Grosseto, que si podéis es fantástico ir a visitarlo, y había un platito de terra sigillata, de cerámica roja romana del siglo IV, que tenía una palma hecha con molde, y de encima una auriga, un agitatore quorum, porque es una cuadriga lo que lleva, con su cuadriga de 4 caballos vencedor. Y es que estoy convencido de que ese plato es un souvenir, es un regalo de conmemoración de una victoria, de una carrera, ¿no? Eso es maravilloso, el ver ese tipo de detallitos. Sí. Es como tener el torero y la gitana encima de la tele. Bueno, pues ellos allí tenían al auriga favorito colocado junto al ladario para que los dioses también le protejan en las carreras. Y habría rivalidad entre aurigas o gladiadores, Cristiano Ronaldo, Messi, habría ese tipo de cosas, porque es lo que te digo, que olvidamos que seguimos siendo los mismos seres humanos. No vamos con toga, no llevan iPhone ellos, pero realmente somos iguales en los miedos, las pasiones, todo es igual. Todo. Y en un mundo tan cruel y tan brutal como el romano para el ciudadano común, que era, no sabes si vas a comer, no sabes si vas a comer ese día, los espectáculos eran una vía de escape. A veces un poco brutal, porque tú has mencionado las ejecuciones ad bestias, que se hacían representaciones mitológicas, que eso es cruel, no lo siguiente. O sea, totalmente, pero es verdad que hay que decir poquitas que no gustaba a todo el mundo, que no todo el mundo era sádico, y que por eso se hacían a la hora de comer, porque la gente se iba a comer, y si tú quieres ver aquí a con el bocata gente, sí, es un viendo poco, cómo despedazan a una persona es un poco heavy. Es un poquito raro. Pero, una vez más, esto nos dice cuánto somos iguales en algunas cosas y cuánto hemos cambiado en otras, como sociedad también. Eso no hay que olvidarlo, ¿no? Que nosotros no somos romanos, que nosotros no tenemos por qué sentir lo mismo que sentían ellos, ni nos tiene que gustar lo que les gustaba a ellos. De hecho, aquí, en el libro, antes de ver los espectáculos, yo digo, no te preocupes si no te gustan, claro, que no son nada para nosotros estos espectáculos. Lo interesante es conocerlo, descubrirlo, la curiosidad por ver cómo era la vida de esta gente que vivió hace tantísimos siglos, ¿no? Y que, bueno, pues hay cosas que obviamente nos gustan y que hay otras que no. Y no pasa absolutamente nada. Conocer a los romanos es leer y decir, no me gusta, me caes mal. Sí. Yo, sobre todo en el segundo libro, me cae mal. Yo lo digo cuando hablo de Hispania, son auténticos desgraciados, porque hay enviados magistrados romanos que van y traicionan a la gente. Dicen, no, vamos a hacer un pacto. No hay pacto, los matan a todos. Sois unos desgraciados. Y no pasa nada. Es así. Porque no idolatramos la antigua Roma. Eso es. Y luego también las gladiadoras, que había gladiadoras. Y entra el papel de las fuentes,
porque hay autores que sexualizaban a las gladiadoras. Y como las tenistas de hoy en día, ¿no? Que gemía y tal, señoros. Son señoros las fuentes. Bueno, una vez más, no hemos cambiado tanto. Nada. Sigue habiendo opiniones para todos los gustos y efectivamente había gladiadoras. Es verdad que muy pocas, aunque en época de Domiciano parece que fueron bastante abundantes. No sé tuvieron si la palabra que legislar abundantes, para evitar que la gente de clase alta, las romanas, se apuntaran. Ya en época de Augusto hubo que legislar no solo para que las romanas, sino para que los nobles no saltaran a la arena a luchar. Madre mía, pero ¡qué pasión! Claro. Pero sí, y es verdad que se prohibieron las gladiadoras a partir de época de Septimio Severo, de comienzos del siglo III, ya se prohibieron. Pero tuvieron ese auge en época de Domiciano, finales del siglo I. Sabemos que hubo luchas entre mujeres, incluso de noche a la luz de las antorchas, y eso es algo muy revelador. Porque tenemos muy poquitos datos de ellas, tenemos algunas representaciones, tenemos un relieve de Halicarnaso, tenemos una pequeña figurita de una gladiadora que es un bronce, que hay gente que duda de ello, yo no sé por qué, porque está bastante clara la pieza, porque a lo mejor, sí, yo entiendo que puedan dudar si la ven de frente, porque de frente no se le notan, por ejemplo, mucho los pechos, pero cuando la ves de lado es que es totalmente una mujer. Porque ha habido gente que ha dicho hasta que no, que es una figura apolínea y que por eso tiene rasgos de mujer. Sí, apolíneo bien, pero un Apolo no lleva pechos. O sea, vale que las figuras de... O sea, el dios Apolo ya sabemos que tiene unas características que en su cuerpo que, bueno, te pueden hacer dudar de si un género masculino o femenino no es tan claro, pero hombre, cuando ves la figurita de la gladiadora, que está también en el libro reproducida, se ve claramente que es una mujer. Aquí el problema también está en los ojos que ven. Porque muchas veces ¿Qué es lo que quieres ver? ¿no? Claro, Alejandro Magno, lloró a su gran amigo, tal, que estaban liados, que no eran amigos. O, por ejemplo, esto de Tocalaya, el tema de los dos esqueletos, vikingos enterrados, o no, es un guerrero, es una guerrera, o están juntos. Claro. Ese tipo de interpretaciones que son fruto de la modernidad. Del presentismo. Hay veces que por nuestra propia idiosincrasia queremos ver cosas. Cuando no es así, ¿no? Vamos a ver los datos. Y los datos hablan. Y si los datos dicen esto, por mucho que tú pienses lo que a ti te dé la gana, que eres muy libre de pensarlo, no puedes decir otra cosa. Oye, si están diciendo los datos que aunque este ajuar a ti te parezca de hombre, resulta que el esqueleto es una mujer, pues cuidado, porque a lo mejor una interpretación que no tiene todos los datos, como por ejemplo no haber hecho un análisis de ADN, pues lleva a engaño, ¿no? Sabemos que el sexo biológico de esta persona era el que nos está diciendo el dato. Por lo cual, aquí también estamos en ese mundo. En Roma nos pasa un poco lo mismo, especialmente con el tema de la sexualidad. La sexualidad romana es muy diferente a la nuestra. Para ellos, una relación sexual entre dos mujeres era algo aberrante totalmente, y entre dos hombres lo era si eran dos hombres libres, pero si uno era esclavo y el otro era libre, no, eso es normal, lo más normal del mundo. Es poder, entonces, es una relación de poder. Pues ese tipo de cosas son las que a nosotros pues nos chocan, porque nuestra propia idiosincrasia puede ser muy diferente, y a nosotros, claro, ¿qué diferencia hay entre que dos hombres tengan una relación si los dos son libres? No, para nosotros no debe haber ninguna diferencia, ¿no? Pero para los romanos, pues esto no era así. Y para ellos era lo más normal del mundo en un caso y una cosa totalmente aberrante en el otro. Y hay que entender la sociedad romana como era. Y por eso yo creo que lo más interesante es que cuanto más se cuente cómo era esa vida cotidiana, cuanto más hablemos de cómo eran esos romanos en el día a día, más podremos entrar dentro de su propia mentalidad, de su propia idiosincrasia, y gracias a eso podremos reconstruir con mayor fidelidad cómo pensaban los romanos a través de los datos que tenemos. Y ahora que me hablas de la sexualidad, me das el pie para que hablemos de esta nueva etapa de Roma Eterna. Porque ahora mismo en Roma Eterna estamos ya en la etapa de Podium Podcast y estamos tú y yo juntos aquí grabando esto desde el templo, al lado del templo del Divino Vespasiano, pero estas charlas se van a grabar desde aquí, va a haber más charlas este año, y nos gustaría contar, tanto a ti como a mí, tú vienes hoy de invitado, pero tú eres de la casa, y vamos a estar tú y yo juntos hablando con algún especialista sobre el tema, y me gustaría que la primera persona, ya que me hablas de sexualidad y demás, fuera Patricia González. Patricia, vente para aquí, si estás viendo esto, porque llevo años queriéndola invitar, pero mi síndrome del impostor me dicen, no soy nadie para invitarla. ¿Quién eres tú para invitarla? Entonces, quiero que venga para que nos hable de estos temas, porque es maravilloso. En sus libros odias a los romanos.
Es que los odias. Y no pasa nada. Y no pasa nada. El problema es que cuando invitemos a Patricia nos enzarcemos entre ella y yo hablando de Augusto. Sí, eso puede ser un peligro. Vamos a poner palabras de seguridad. Exacto, hay palabras de seguridad en esa charla, pero por supuesto, Patricia, te enviamos una tésera, te enviamos un billete para que cojas el barco desde Hispania, que te vengas aquí a los estudios centrales capitolinos y por supuesto que será maravilloso tenerla a ella y, como bien dices, a otros especialistas que nos van a hablar de lo que mejor conocen, de lo que mejor saben y que vamos a hacer un poquito estas charlas para que descubramos un poquito más sobre los romanos en general. Exacto, más allá de las lecturas, que se encajarán con las lecturas, la República tendrá su ritmo, no vamos a entorpecerla, pero las charlas sí que entrarán dentro de las, como hoy, por ejemplo, que había lectura y no hay lectura, hay charla. Habrá unas 5 durante esta temporada y serán con autores que hablen de estos temas de actualidad, de investigación, cosas muy curiosas, y yo creo que con esto cerramos el programa de hoy, un broche de oro. ¿Qué tal te has sentido? ¿Has estado cómodo? Mira, ojo, que acabo de ver que se mueve. El logo, si lo estáis viendo en vídeo, es que de verdad que... Yo llevo todo el rato viéndolo por el rabillo del ojo y digo, ¿se mueve? ¿Estoy loco? No, se mueve. La eternidad simboliza lo eterno. Yo creo que en esta nueva etapa de Roma Eterna los dioses nos han bendecido, tenemos su favor, hicimos las ofrendas apropiadas y, por supuesto, Iván, ahora cuando acabemos, no se nos olvide que tenemos que subir al templo de Júpiter, porque tenemos que ahora resolver nuestro voto. Es decir, nosotros le hemos pedido a los dioses, los dioses han cumplido y ahora somos nosotros los que tenemos que hacer una ofrenda de agradecimiento. Así que lo primero que vamos a hacer ahora mismo... ir al templo de Júpiter capitolino óptimo máximo para darle la ofrenda correspondiente y estar con él. Igual nos encontramos a Escipión, porque decían que Escipión el africano se ponía ahí todos los días ahí a rezar. Así que muchas gracias. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias por escucharnos. Estos desvaríos de dos locos hablando de cositas romanas. Y como siempre, apoya el podcast. Puedes seguirme en cualquier red social. Estamos en todas partes. Y escucha el podcast en Podium Podcast y en todas las plataformas. Como siempre digo, espero que los dioses os sean a ti y a los tuyos propicios. Gracias, Néstor. Gracias a la gente que está en el otro lado. Y como siempre digo, te espero dentro de una semana en el próximo programa de Roma a Eterna.